Ok, continuando siempre las herramientas de análisis de hipótesis. Decíamos ayer que habían tres herramientas. La parte de tablas de datos, que ya lo vimos, por una variable o dos variables. ¿Ya? También hoy vamos a ver la parte de buscar objetivo, que es una herramienta un poco más sencilla que estas dos. Y quizás no más compleja, pero sí la más útil o que hasta cierto punto es como más potente, es la parte de la administración o administrador de escenarios. Es decir, crear diferentes escenarios para poder ver cuál es el mejor de estos y poder tomar una mejor decisión. Yo les comentaba, ¿no? A la hora de analizar un proyecto, ya sea de inversión o de mejora de un proceso, de lo que sea, una implementación que se haga en una planta, siempre, muchas veces nos basamos, por ejemplo, en los ingresos, en la producción, en los ahorros, pero estos nunca van a ser siempre los mismos datos. Es prácticamente imposible que tengamos los mismos datos de entrada año con año. Eso es prácticamente muy difícil que se dé. ¿No? Es muy difícil que se dé porque siempre todo el día a día es cambiante, ¿no? Todo es cambiante y y ahí es donde entra esa parte importante de evaluar posibles escenarios. ¿Qué pasa si esto sucede, si esto es así, si esto es de esta forma? Y nos quedamos ayer en un análisis de un proyecto en el cual se invertían alrededor de 100.000 euros o dólares, ¿verdad? Y y poníamos diferentes flujos de caja, este, diferentes flujos de caja generados en función de ciertos ingresos a través de las ventas, facturaciones, ingresos atípicos. Y luego también veíamos la parte de los gastos, ¿verdad? Y la diferencia entre ingresos y gastos, nos daban los beneficios. Y posteriormente descontábamos algunos impuestos, los beneficios ya después de impuestos, que equivalía a los dividendos, y eso se convertían en los flujos. Eso es lo que veíamos el día de ayer, ¿sí? Entonces, en función de eso, hicimos algunos escenarios tomando en cuenta primero, por ejemplo, la facturación, luego, por ejemplo, el gasto de personal, que es lo que nos permite el análisis, por ejemplo, de la tabla de datos. Pero ahora íbamos a hacer ya algo que era incluir todos, digamos, todas las variables en función de porcentajes que van variando, no necesariamente son similares cada año, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí es un incremento en la facturación de un 5% año con año, o un 3%, por decir algo, esto es de reducción en los ingresos atípicos, o un incremento en los gastos de un 10%, o un 3% de amortización y un 5% de alquiler. Lo primero que les decía yo era, bueno, cambiamos esta tabla que la habíamos hecho de una forma directa y todo tiene que estar jalando de la fórmula. Eso es bien importante, si no, no le va a funcionar. Si usted se pone solo a digitar todo esto y solo pone los datos acá, eso no le va a funcionar la herramienta. Para empezar, todo debe de estar amarrado al valor final que yo quiero calcular. ¿Ya? Aquí no lo tengo como definido porque lo hicimos a través de tablas de datos, pero yo podría, por ejemplo, definir, hemos venido trabajando con el TIR y con el BAN, ¿verdad? Que son dos herramientas eh, para evaluación de una inversión. La tasa interna que de retorno, ¿verdad? Que le vamos a colocar acá y le vamos a poner los flujos. Era lo que habíamos determinado con estos datos. Aquí teníamos voy a aumentar los decimales, un 735, y en el BAN, recuerden que en el BAN es un BNA, usamos una tasa que no tiene nada que ver con estas tasas, porque esta tasa es una tasa, por ejemplo, podría ser la tasa en la cual a mí me hicieron un préstamo, por decir algo, para la inversión inicial, ¿no? Entonces no tiene absolutamente nada que ver. Eh, Ahora le vamos a poner un 6%. Dijimos, ayer estábamos creo haciendo esto. Luego le poníamos los valores, ¿ya? Acuérdense que el valor actual neto o el BAN
lo que me hace es realmente pasar un flujo, una cantidad de flujos, ¿ya? Pasarlos a un valor presente. Por eso se llama valor actual neto o valor presente neto. Porque acuérdense que eso, ingeniería económica, ¿verdad? Por ejemplo, el valor del dinero en el tiempo. No es lo mismo que hoy tenga usted $5 que los tenga dentro de 5 años. Lo que dentro de 5 años usted puede comprar con $5 no es lo mismo que hoy. Hoy se supone que puede comprar más, ¿verdad? Dentro de 10 años esos $5 no van a representar lo que hoy representan, ¿verdad? Porque hay una pérdida del valor adquisitivo de las monedas y no es lo mismo. Entonces, esa pérdida del valor es lo que nos lleva a usar una herramienta que es el valor actual neto con el fin de determinar a través de una tasa de interés estimada, que también eso es una estimación porque no sabemos a ciencia cierta qué tasa vamos a manejar cada año en los diferentes flujos o cómo va a estar la inflación, tasas de interés y toda esa historia, pero siempre es bueno tener una tasa de referencia y lo que hace el valor actual neto es pasar todos esos flujos a un valor presente. Es decir, cuánto estos $18,000 que son dentro de 5 años, cuánto más estos 21, más estos 24 y todo eso, cuánto es hoy, cuánto equivale a hoy, valor presente neto. Pero para poder evaluar un proyecto yo tengo que determinar la utilidad que eso me genera. Por eso en la fórmula ustedes van a ver que se le debe de restar la inversión inicial. ¿Ya? En este caso, como ya la tengo con un signo negativo, yo le voy a poner un signo positivo más y le voy a colocar acá. Entonces, estos son los dos valores que a mí me interesan y esto lo voy a marcar en un color diferente. Estos son los dos valores que a mí me interesan, que yo quiero, por ejemplo, este, determinar y ver si el proyecto es rentable o no. ¿Ya? Pero ahora no vamos a ver cómo cambia si yo trato diferentes escenarios. ¿Ya? Es decir, no necesariamente siempre la facturación va a ser a un 5%. ¿Ya? Podríamos incluso llegar a un punto de crear escenarios, inclusive hasta de porcentajes por año, ¿ya? Pero sería una gran cantidad de, de- de factores o de celdas, digamos, que habría que considerar como posibles escenarios, ¿verdad? Que el primer año, el segundo, el tercero cambiase, ¿no? Pero en este ejemplo, al menos vamos a considerar cinco que son donde yo incluyo que digamos, la tasa de cambio se mantiene, es decir, la facturación es un 5%, este, se está incrementando, los atípicos se están reduciendo un 3%, los gastos un 10%, etcétera, ¿no? Entonces, esos son las variables de entrada que vamos a tener. Pero para empezar, yo debo de crear los escenarios. Y eso sí les comentaba ayer y fue lo último que hablábamos en la clase, donde sí yo debo de definir los escenarios que yo quiero. ¿Ya? Y aquí daba un ejemplo de definir tres tipos de escenarios, ¿ya? Pero nos hacíamos referencia a crear una tablita, y aquí la tengo, solo que la vamos a hacer un poquito más grande. Una tabla, ya calculé el BAN y el TIR, por ejemplo. Aquí anda similar, ¿verdad? 3,411 y los 7,30. Bueno, ahí está aproximado, pero porque ya tiene tres decimales. Pero entonces, si se fijan, hay diferentes, vamos a crear una tabla donde yo tenga los diferentes escenarios, es decir, yo determine cuáles son los escenarios que yo tengo previstos. Para eso dice que tengo un escenario que es optimista, uno medio y uno pesimista. Entonces le voy a poner aquí optimista, medio, dice, o podría ser normal, ¿verdad? Y un escenario pesimista. Y le voy a colocar un título. Un escenario y aquí voy a colocar las diferentes tasas. Quizás me voy a ir más por acá. Aquí voy a poner los diferentes. Dice, bueno,
vamos a colocar las diferentes tasas para cada uno de los rubros. Uno era facturación. Estas son los atípicos. Esto básicamente sean los ingresos. Y estos son los gastos, ¿verdad? Los gastos dice que son personal, amortización y alquileres. A partir de esto yo tengo que crear, es decir, las diferentes, las diferentes tasas que me determinan, digamos, cada uno de los escenarios, ¿no? Es decir, va a haber un cambio en los valores de las tasas. Entonces, eso ya está dado aquí en el ejemplo. Por cierto, ya le subí la presentación y el video. Me costó, desde ayer estoy intentándolo, intenté hoy temprano antes de irme al trabajo. No he podido, no sé qué problema daba YouTube. Y bueno, inclusive hoy antes de la clase lo intenté también y al final pude. Y ya está ahí el video. Nadie me dijo nada, pero me imaginé que alguno posiblemente que quería hacer la práctica tal vez eh, no halló el video, ¿verdad? Pero sí ya está ahora ahí, este, para que vayan haciendo la práctica. Recuerden que estas prácticas, no sé si al final vamos a dejar un solo archivo en Excel y aquí vamos a hacer todo, quizás es lo mejor. En todo caso, esta hay que entregarla para el día 23, es decir, para el día viernes. Bueno, continuando con esto, decíamos que tengo aquí los porcentajes, 10, 2, 5, 4. Vamos a colocarlos. Todo esto es porcentaje, lo voy a colocar acá. 10, 2, 5, 4 y teníamos aquí 6. Luego el otro escenario va a ser 5 menos 3, 10. 3, 5. Estos escenarios, en el caso que fuera una tarea, en el caso que fuera un examen, yo se los tendría que dar, ¿ya? A no ser que le dijera, mire, usted invéntese los escenarios. En ese caso sí, ¿verdad? Pero menos 4 era acá. Pero recuerde que para el parcial esta temática no va a salir. Ahora, si alguien, por ejemplo, se va a comple, a mí sí me gusta examinarle en estas cosas. Es donde más le va a servir. Estas cosas que parecen las más sencillas son las que más le va a servir. Pero bueno, no sé si algún momento vamos a evaluar esto. Puede haber en el otro periodo. Acuerde que vamos a continuar con Excel después del parcial. No significa que no vayamos a evaluarlo. Pero en todo caso, una opción es que yo les diera, por ejemplo, los diferentes escenarios, ¿ya? Y otras que ustedes los inventaran, ¿verdad? Pero no tiene algo de dónde sale o de dónde salen estos datos, no, ¿verdad? Son datos estimados, digamos, que ya en la realidad se deberían de ser basados en alguna información, alguna estadística que se tenga o en alguna estudio, por ejemplo. Por ejemplo, la facturación viene dada de las ventas, ¿no? Aquí, bueno, en el mejor de los casos, el optimista es que cada año se incremente un 10% las ventas. La media es que solo sea un 5% y en el caso que sea una pesimista es que el único incremento al año, el incremento sea un valor único de 2%. En el caso de los atípicos, como es una reducción, ¿verdad? Es que aquí la reducción sea un 2%, aquí que un menos 3, un menos 4, o en los gastos del personal que se incrementen aquí un 5%, un 10% o un 12%, ¿verdad? En el caso pesimista se incrementan los gastos, ¿verdad? De personal, por ejemplo. Entonces, esa es esta información es básicamente generada, ¿no? A partir de estudios, a partir de estadísticas o de análisis de información, ya en la realidad, ¿no? En este caso hemos tomado esos de referencia y vamos a
a definir nuestros escenarios. Bueno, ahí le van a aparecer, bueno, ahí le dice las 5 celdas que ya las tenemos a partir de fórmulas, ¿verdad? Y ahora vamos a usar la herramienta de escenarios. Para empezar, me voy a ir acá donde está la pestaña datos, me voy a donde dice análisis de hipótesis y ahora le vamos a dar a administrador de escenarios. ¿Sí? Le vamos a dar en administrador de escenarios y aquí me va a aparecer esta ventanita donde yo podría, aquí dice escenarios y yo puedo ir agregando los diferentes escenarios que yo deseo evaluar. En este caso yo le voy a dar a agregar y me va a salir el detalle de primero el nombre del escenario. Es decir, si yo lo quiero nombrar con un nombre, valga la redundancia, ¿verdad? Ponerle un nombre específico que me lo defina, ¿no? Me lo defina por ejemplo, en este caso ya tienen un nombre, que son el optimista, el medio y el pesimista. Para empezar, vamos a colocarle el nombre optimista. Luego voy a seleccionar las celdas cambiantes, es decir, cuáles son las celdas que yo quiero cambiar. Le voy a dar un clic acá. ¿Y cuáles son esas celdas? Esas celdas son estas dos, ¿sí? Luego le doy un punto y coma y selecciono otra región que serían estas. Al final son esas 5 celdas. Yo le doy acá, ¿sí? Y le puedo dar, bueno, ahí dice quién lo ha creado, ¿verdad? Y yo le voy a dar aceptar. Si se fijan en este cuadro, me aparecen las diferentes celdas con su respectivo valor. Es decir, ahí tengo yo las diferentes celdas cambiantes para los diferentes escenarios. Esas son las diferentes celdas las cuales yo debo de modificar en el caso yo quiera hacer algún ajuste a ese escenario y así para cada uno de ellos. ¿Ya? En este caso ya vamos a verificar si son los valores estos que corresponden al escenario de era el optimista el que estábamos haciendo, ¿verdad? Entonces yo le voy a dar a aceptar y si se fijan ya me aparece en mi administrador de escenarios, me aparece ya el valor de, o la lista, digamos, de los diferentes escenarios, el nombre de optimista, ¿no? Que es la primera. Ahora, le voy a dar cerrar para mientras y me voy a venir acá a los valores. Si se fijan, los valores no son los mismos. Yo le voy a dar a administrador de escenario de nuevo y aquí está optimista. ¿Sí? Entonces, en ese valor optimista, yo le puedo dar modificar. ¿Sí? No sé ahí están las celdas cambiantes. Yo le voy a dar a aceptar y me aparecen de nuevo los valores esos. Veamos. Por ejemplo, la celda A5, en la que tengo en la posición superior era la facturación. La facturación tenía un 5. Aquí yo necesito un 10. Entonces yo acá le voy a poner 0.10. Luego en los atípicos sí tenía un 3 allá, pero en el escenario optimista esto es un 2. Entonces yo le voy a poner 0.02. Luego en el personal, si se fija, el que tengo ahí es un 10, pero en mi escenario optimista yo solo le he puesto un 0.5. ¿Ya? Porque es un 5% nada más de incremento de el costo del personal, ¿verdad? Luego, por ejemplo, en el de amortización, allá tengo un 3, pero en mi escenario yo tengo un 4%. Entonces aquí le voy a poner un 0.4. Y finalmente, en el último, yo le voy a poner dice un 6%, ¿verdad? Ya tenía un 5. Entonces le voy a poner 0.6 y le voy a dar a aceptar, ¿sí? Y ahí está prácticamente el primer escenario. Luego le voy a dar cerrar, me voy a mover por acá. El siguiente, si se fijan, el siguiente dice 5, el 3
ojo, ¿verdad? Porque allá es -3. Lo que pasa es que aquí surge algo y aquí es una reducción, fíjese. Aquí es una reducción. Aquí realmente nos va a afectar en el resultado, porque lo que pasa es que estos son reducciones y este es un incremento. Pero en la fórmula yo lo dejé positivo, porque creí que solamente habían. En este caso yo lo voy a cambiar, lo voy a cambiar. Entonces yo le voy a poner aquí si se fijan que como es un incremento está sumando. Entonces yo le voy a poner aquí el signo más. Y luego a todas estas le voy a poner el signo más. ¿Por qué? Porque estoy viendo que aquí es un incremento, pero cuando yo aquí en estos casos yo le voy a poner entonces si es una reducción, un signo negativo. Aquí vamos a llegar a lo mismo que teníamos, miren, ahí está, ¿verdad? A eso quería llegar con eso. Por eso le cambié para que acá no me afecte en el sentido de que ahí lo está manejando en los escenarios, aquí lo hemos creado, los está manejando con signo negativo y lo está manejando aquí con un signo positivo. Es decir, en el mejor de los casos, los ingresos atípicos también van a incrementar. ¿Ya? También van a incrementar. Pero si yo le dejaba el signo negativo acá, eso se iba a ver reflejado como algo negativo. ¿Ya? Mientras que los otros, como eran negativos y estaba la celda negativa, se iba a ver como que al final estaban incrementando. Entonces, en eso ahí es de tener cuidado a la hora del manejo de fórmula, ¿verdad? Entonces, en este caso ya lo dejamos así. Aquí solo quería corroborar que para que los datos, si se fijan, los mismos datos con el -3, no ha cambiado nada respecto al cálculo que hicimos al inicio, donde allá era 3 positivo y todas las fórmulas eran negativas. Entonces, no hemos hecho ningún cambio ahí. Veamos ahora el siguiente escenario. Vamos a darle siempre en administrador de escenarios y vamos a agregar este otro escenario. Vamos a agregar otro escenario que en este caso le vamos a poner eh, media, ¿verdad? Medio, bueno, escenario media. Sí, bueno, optimista medio, medio tal vez, o normal, ¿verdad? Era tal vez la, la, la palabra, ¿verdad? Las celdas ya están esas que son las que ya automáticamente, si se fijan, ya me salen ahí seleccionadas, así que ya no necesito hacer nada. Y luego le voy a dar a aceptar, pero sí vamos a ver acá cómo está esto sí no me gusta mucho. Ups, no le di guardar, ¿verdad? Cometí el error. Bueno, le voy a dar otra vez. Dijimos que era media y le voy a dar a aceptar. Y aquí le voy a dar aceptar de nuevo. Ya está ahí. Pero lo voy a cerrar y me voy a correr porque cuando está abierta la ventana no puedo mover la barra de desplazamiento hacia abajo. Eso es algo que a mí no, personalmente no me gusta, ¿verdad? Pero bueno, le vamos a dar media, le vamos a dar modificar, todo esto es igual, pero aquí aceptar vamos a ver los escenarios. Por ejemplo, para facturación está un 5, sí, ¿verdad? Un 3 menos 3 está bien, el 10 está bien, el 3 está bien y el 5 está bien. Ok, el media es este escenario que yo ya tengo acá, ¿sí? Es este mismo escenario. Todos los valores son en función de cómo se llama, del dato que ya teníamos ahí. Entonces le voy a dar a aceptar y voy a crear el otro escenario que le vamos a llamar un escenario pesimista. Vamos a dar a aceptar y los valores ya de una sola vez los vamos a ir cambiando. Esto, por ejemplo, es un 2%, esto es un -4%, esto es un 12%, esto es un 2% y esto es un 8%. Y le vamos a dar a aceptar y yo ya tengo ahí mis tres escenarios. ¿Ya? A partir de eso, de mis tres escenarios que yo tengo, yo puedo ver, digamos,
verlo, digamos, el resultado de cada uno. Por ejemplo, yo le doy optimista y le doy aquí donde dice mostrar. Si se fijan, cambian únicamente esas celdas que yo acá tengo, que al final son las que me sirven para la evaluación de mi proyecto en este caso, ¿no? Es decir, si se fijan en un escenario optimista, la TIR cambió a un 27.8% y la utilidad a un 76.000, ¿verdad? Es exagerada, ¿no? Entonces, claro, el escenario optimista es mucho más conveniente. Me voy a medio y le doy mostrar, si se fijan, me genera el que ya teníamos, que era con los datos de entrada que ya teníamos. Me voy a pesimista y le doy mostrar. Si se fijan en el escenario pesimista, donde la facturación es un 2%, los atípicos se reducen un 4%, el personal se incrementa un 12%, la tira es negativa y el van es negativo. El proyecto no es rentable, ¿verdad? Entonces, ahí de esa forma yo tengo como una lista, ¿no? Una lista de posibilidades y poder mostrar esas posibilidades. Aquí está el detalle de todo esto y ustedes lo pueden ver en la diapositiva que les he subido. Bueno, realmente no es una diapositiva, es un PDF de una práctica viejita, ¿verdad? Pero que es aplicable desde ahí. Office 2013, creo, si no me equivoco, 7. Esta herramienta siempre se ha tenido. Entonces ahí está todo el paso donde defino las celdas, los valores, cómo los agrego, y aquí están los escenarios, y ahí está todo, ¿no? Luego, bueno, esto también es importante. eh, lo que permite esto es crear una especie de resumen. Pulsamos sobre el botón resumen y en la siguiente ventana indicamos como celdas de resultado, bueno, las celdas que nosotros queremos. Es decir, yo podría sacar una tabla resumen de ahí automáticamente, si se fijan, me selecciona la celda resultados, ¿verdad? ¿Ya? Yo podría hacer un solo resumen o también puedo mostrar un informe de tabla dinámica, ¿verdad? O un solo resumen, ¿ya? La tabla dinámica, que ya vamos a ver más adelante también cómo crear tablas dinámicas para que tengan un recordatorio, porque es algo que ya vieron en introducción a la ingeniería, pero que no está de más recordarlo. Le voy a dar a aceptar. Ahí tengo las celdas resultados, que son estas dos, ¿verdad? La C22 y C23, y le doy a aceptar. Y automáticamente el programa me va a crear una especie de resumen. Ya, este es un resumen, eh, digamos, de los resultados. ¿Ya? Si se acuerdan, esto se parece mucho, por ejemplo, a los análisis de sensibilidad que vimos en su momento cuando veíamos, por ejemplo, Solver, Excel, ¿verdad? Cuando veíamos investigación de operaciones. Es una tabla generada automáticamente como un resumen de los escenarios, este, de la misma forma, ¿verdad? Entonces, en la tabla usted puede ver que ahí está, por ejemplo, para cada uno de los escenarios, ya sea optimista, ya sea medio pesimista, ¿verdad? Esto, por ejemplo, yo le podría modificar esto y dejarlo, por ejemplo, esto era los ingresos, facturación era esto, ¿no? Facturación. Y esto yo lo puedo personalizar, ¿verdad? Yo podría personalizar esto y colocarle para que sea un poco más claro, digamos, lo que quiero representar. Esto era a los atípicos. Luego aquí tenía, por ejemplo, ya estos eran gastos y era de personal. Estos eran de amortización, creo. Sí, y alquileres. Amortización y alquileres. Bueno, esto era la TIR y esto era el BAN. Entonces, si se fijan aquí en esta tabla hay un resumen, ¿verdad? De decir cuáles son los valores actuales que están en el escenario actual. ¿Ya? En el escenario usted, el último que usted, antes de hacer la tabla o el cuadro resumen, usted ejecutó. En ese caso, aquí están. Esos fueron los valores, que era el valor del pesimista. Por lo tanto,
allí se parece repetido. Luego en el optimista con estas diferentes tasas para cada uno de estos criterios, cuáles son los diferentes valores o celdas que yo estoy evaluando, ¿verdad? Que en este caso el TIR y el BAM. Entonces esto es bastante eh, utilizado cuando tengo bastante información y cuando de repente tengo una gran cantidad de escenarios, ¿verdad? Yo podría hacer una gran cantidad de escenarios y crear muchos escenarios en función de la información que tenga, ¿no? Entonces, básicamente así puedo yo tomar mejores decisiones, ¿verdad? Definir diferentes escenarios. Yo que he trabajado muchas veces, bueno, tengo ya varios años de trabajar, digo muchas veces, pero años, en la parte de evaluación de proyectos de inversión para la empresa, siempre nos gusta ver, por ejemplo, escenarios en función de producciones continuas, producciones incrementales. Nunca, casi nunca lo vemos en función de producciones decrecientes, por ejemplo, porque la idea, pues claro, de una empresa a veces es esa, ¿verdad? No es tener reducción en las ventas o reducción en las producciones, sino que al contrario, ¿no? Entonces nos hace ver como escenarios hasta cierto punto un tanto optimistas, al decir, bueno, ¿qué tanto si se incrementa un 5% las ventas cada año, un 3%, o las producciones o los ahorros, cuánto tiempo recupero la inversión? Con el fin de trazarse, por ejemplo, en un proyecto normal de inversión de una maquinaria o de una herramienta, o de un proyecto como tal, podrían dar entre 3 a 5 años, digamos, el tiempo de recuperación en una empresa, ¿no? Eso es lo ideal. Por lo tanto, en función a eso uno y ver los diferentes escenarios, uno puede tomar la decisión, bueno, yo logro esos 3 4 años de recuperación de la inversión, pero siempre y cuando tenga estos, por decir algo, porcentajes de incremento en ventas, reducción de gastos, etcétera, ¿no? Entonces, para eso sirve esta herramienta, ¿no? Para la creación de escenarios y de poder evaluar diferentes aspectos, ¿no? Y aquí básicamente yo en administrador de escenarios puedo crear todos los escenarios que yo quiera. Hay un límite de celdas, se me escapa en este momento, pero hay una cantidad. No sé si lo digo en alguna diapositiva por ahí, pero por acá tengo una diapositiva que hoy vamos a continuar y aquí hablo un poco de esto y esta es la otra parte de la práctica que ustedes van a hacer. Este, pero antes vamos a ver un tema que es el buscar objetivo. ¿Ya? No sé si hay preguntas con la parte de administración de escenarios o la creación de escenarios. O está, claro, la verdad que es sencilla. Es más las vueltas que uno da haciendo las tablas y toda la historia para el uso de la herramienta. El uso de la herramienta es bien fácil, ¿verdad? Solo le meto la información y le meto la información y ya, ¿verdad? Y es bien sencilla la herramienta. Aquí lo complejo tal vez es verle el uso y crear estas tablas, porque al final todo esto debe ser dinámico. Eso sí, para que funcione todo esto debe de venir dado por fórmulas. Ya, si yo no lo manejo con fórmulas y solo quiero meter los datos, estos valores que están acá deben de ser llamados por fórmulas y al final me deben de generar el valor final que yo estoy evaluando y yo quiero determinar en función del escenario que yo desee. ¿Ya? Entonces, eso es importante, que usted tenga bien definido toda la información, ¿verdad? La tabla de datos, la tabla de datos. Bueno, imagino que no hay preguntas. Vamos a seguir acá. Quiere decir que esta práctica la vamos a hacer en un solo archivo. Es decir, mejor así. Así no ando descargando dos archivos ni abriendo dos archivos. Excel nos permite fácilmente ir agregando hojas y hojas y hojas acá y hacer toda la práctica en un solo archivo de Excel. Acuérdense que esta es la práctica que me va a entregar la de ayer y de ahora en un solo archivo de Excel para el día viernes. Acuérdense que tiene más tiempo, pero ese tiempo ya le va a bajar por lo menos un punto de lo bajo, ¿verdad? Ya va a ser 9. Y tras de eso hay algo ahí que no le agregó según
La rúbrica ya tiene 8. Entonces, ahí trate la manera de entregarlo a tiempo, que sería el viernes a las 12. Entonces, aquí mismo lo vamos a ir haciendo. Voy a agregar otra hojita. La hoja es 5, me salió bueno. Y vamos a ver ahora otra herramienta que está también en análisis de hipótesis que se ocupa, que es bien sencillita, pero que ya va a ver que ahí está y que se puede usar. Aquí habla un poco del análisis y escenarios, toda esta parte, esta viene mezclada esta diapositiva, porque luego que veíamos las tablas dinámicas veía esto. Hoy con ustedes lo pensé un poco, porque sé que ustedes ya vieron eso, pero eso fue quizás hace 4 años. Algunos lo sepan y lo tengan presente, pero no todos, por lo tanto lo vamos a ver cuando volvamos después de la semana de parciales. Entonces, pero en esta parte arrancamos con análisis de escenarios, ¿verdad? Que es lo que hemos estado hablando un poco, ¿verdad? Es decir, el análisis de sensibilidad, análisis de hipótesis, es decir, determinar a través de diferentes hipótesis, tener más herramientas para la toma de decisiones. Entonces, aquí hay algunos ejemplos y dice, bueno, ¿cómo sabemos que calcular el valor de cada cuota? Pues bueno, hay una función pago para calcular valores de cuotas. Y aquí hay un ejemplo y me voy a ir a eso, a la herramienta de buscar objetivo. Y la herramienta de buscar objetivo dice por lo general, cuando trabajamos con Excel, dice diseñamos planillas de cálculos con funciones y fórmulas para averiguar un resultado que necesitamos conocer. Es decir, normalmente para eso trabajamos en Excel, ¿no? Es decir, diseñamos una tabla, diseñamos ciertos datos, cierta información. Aquí dice, por ejemplo, una planilla de cálculo con funciones o plantilla, que diría yo que podría ser esa palabra, y fórmulas para averiguar un resultado que deseamos conocer. Al final es eso, ¿verdad? Como por ejemplo, hacíamos acá donde teníamos unas tablas. Al final era determinar, por ejemplo, el proyecto rentable calculando estas dos herramientas, TIR y BAN, ¿sí? Así de sencillo. Eso es lo normal. Sin embargo, dice, puede darse el caso inverso, ¿ya? Es decir, que tengamos el resultado y conozcamos las fórmulas que debemos aplicar para obtenerlo, pero no sepamos qué variable precisa la fórmula para alcanzar dicho resultado. Es decir, hagamos de caso que yo tengo acá, bueno, aquí tengo un band de 33,000, pero entonces yo podría decir, con esta herramienta de buscar objetivos es como ir al contrario de la fórmula. Es decir, en la fórmula yo le meto los datos y al final me va a arrojar un resultado, el band de tanto. Pero a través de buscar objetivos yo podría hacerlo al revés. Es decir, si todo esto, como lo hicimos en la hoja 1, por decir algo, en la hoja 1, solo nos basamos, por ejemplo, en la facturación de un 5%, ¿ya? De un 5%. Y digamos, nos dio un ban que era ¿no? Era este ban. Ya teníamos los valores fijos de todos los demás, ¿verdad? Eran tasas fijas que teníamos agregadas, digamos, ahí. Sin embargo, la única que variaba era la facturación. Entonces, al final nos daba esto y nos daba un ban de 3,411. Eso es lo que nos arroja el ban. Pero entonces, ¿qué pasa si yo quisiera saber, ya? Yo quisiera saber con qué tasa, por ejemplo, de incremento de facturación podría llegar a tener un ban de $5,000. ¿Ya? Ese es el objetivo de, valga la redundancia, de la herramienta buscar objetivo. Es que va a la inversa, es decir, bueno, con un 5 me da 3,400, pero resulta que yo no quisiera $3,411 de utilidad después de este proyecto. Yo quisiera, después de 3 años o 5 años, dependiendo del análisis, que la utilidad fuera de 5,000. Bueno, y entonces, ¿qué tasa necesito para que eso se dé? ¿Ya? Esa es la herramienta de buscar objetivos y ya vamos a hacer varios ejemplos. Para empezar, aquí hay un ejemplo sencillo donde dice, mire, usted tiene por ejemplo, dice, pedimos un préstamo de $20,000. Vamos a hacer aquí el ejemplo. Bueno, cantidad de préstamo. Dice, vamos a poner también la tasa, ¿verdad? Siempre se maneja la tasa de interés.
Luego también vamos a colocar este número de periodos y el pago, es decir, la cuota que yo voy a hacer. Esos son los valores que voy a incluir. Aquí me dice, bueno, mire, usted tiene un préstamo de 20,000 a un plazo de 36 meses con una tasa de interés del 4% mensual. Todo lo estamos trabajando de forma mensual. Utilizamos la función pago para calcular el valor de la cuota. ¿Ya? Entonces, 20, 36 y 4. Esos son los datos que yo tengo. Tengo, por ejemplo, préstamo de 20,000. Esto lo vamos a poner acá en formato de moneda. Luego tengo una tasa de interés, dice que es del 0,4%, si no me equivoco. Le vamos a aumentar decimales. Y luego el número de periodos que dice que era de 36 meses. Entonces, lo normal es que yo venga y con la fórmula de pagos o cualquier fórmula, esto aplica para cualquier fórmula o cualquier cálculo o cualquier hoja de que yo tenga. Yo vengo y pongo la fórmula pago, ¿verdad? Y a través de pago yo pongo los datos. La tasa, ¿cuál es la tasa? La tasa es esta, y coma. El NPR es número de periodos. Número de periodos, en este caso, como tasa mensual, número de periodos mensual, 36 meses. Y luego el valor actual, es decir, el préstamo que me están haciendo, es esta. Entonces, al final, si se fijan, quiere decir que es una tasa del 4% para 36 cuotas, yo tendría que estar pagando mensualmente una cuota de 1,057,74. Eso es lo que normalmente me produce, digamos, una fórmula o cualquier tipo de fórmulas en Excel, ¿no? Yo aquí le vamos a cambiar estilos. Esto, ¿no? Eso es lo que normalmente hago yo en Excel. Sin embargo, la herramienta de buscar objetivos es al contrario. Es decir, yo vengo y tengo ese cálculo, pero quiero saber, mire, ¿qué pasa? Bueno, dice que con 36 meses yo puedo a 4% tener un pago de 1,057. Pero ¿qué pasa? Dice el ejercicio si yo pudiera pagar 3,000. ¿Ya? Si yo pudiera pagar 3,000. Dice, ahora, si quisiéramos saber en cuánto tiempo podríamos pagar el préstamo con una cuota mensual de 3,000, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, ahí usamos esa herramienta y lo que yo quiero es que aquí sea 3,000, que este valor me dé 3,000, pero no le puedo poner 3,000 porque arruino la fórmula. Entonces, que para eso está esta herramienta donde me voy a datos, me voy a análisis de hipótesis y le doy buscar objetivo. Y me van a salir tres aspectos, ¿verdad? Tres criterios ahí. Primero, definir la celda. ¿Cuál es la celda que yo quiero definir un valor? ¿Ya? Es esta. Yo quiero definir esta celda con un valor de cuánto? Ah, de una cuota que yo tengo para pagar de 3,000. Como es un pago, es un desembolso, le voy a poner menos 3,000. ¿Cuál es la celda que yo quiero cambiar? Es decir, ¿en función de qué? No estoy en función de la tasa, no estoy en función de la cantidad, sino que yo lo que quiero es que me cambie el tiempo, porque yo lo que quiero determinar es en cuánto tiempo puedo pagarlo, ese mismo préstamo, a esa misma tasa, pero si la cuota que yo diera no fuera 1,057. La verdad es que me va bien en mi trabajo y tengo la capacidad de pagar $3,000, digamos, mensuales. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero cambiar? La celda que va a cambiar es la del periodo, que es la que yo deseo saber. Entonces, yo le voy a dar a aceptar y él me va haciendo el cálculo y ahí, si se fijan, ahí realizó el cálculo y le doy a aceptar. ¿Y qué es lo que me está dando? Me está dando siempre el valor del pago de 3,000, pero me está diciendo que yo si pagara 3,000 mensuales, ese préstamo yo lo puedo pagar en 7,9 meses, prácticamente 8 meses, ¿verdad? Si lo queremos aproximar. Pero en 8 meses yo puedo perfectamente hacer el pago de eso, ¿ya? Entonces, esa es la idea de esta fórmula de buscar objetivos. Vamos a hacer otro ejemplo también que está acá, sencillo siempre. Aquí hay un poquito más de información. Vamos a hacer este ejemplo.
Y dice, bueno, vamos a ver acá, dice, dado los gastos fijos y variables y unidades a vender, ¿verdad? Yo tengo, por ejemplo, cuáles son las unidades a vender. Tengo los diferentes costos, tanto fijos como costos variables. Luego tengo, dice, el valor del precio de venta por unidad. Bueno, vender, determinar, dado los gastos fijos y variables y las unidades a vender. En función de eso, determinar el valor del precio de venta por unidad que debo de dar a ese producto para que mi resultado, mis utilidades sean igual a un monto deseado de 15,000 dólares. ¿Ya? Es decir, a cuánto debemos vender cada unidad para obtener una ganancia total determinada de 15,000. Entonces, para eso solo voy a copiar todo esto. Aquí lo voy a hacer quizás. Vamos a poner unidades vendidas. En las unidades vendidas yo tengo la cantidad de unidades. Ahí decía que yo he estimado vender 150,000 unidades. Y arriba le voy a poner aquí el precio de venta, que eso es lo que yo quiero calcular. Yo quiero determinar, acuérdense que aquí voy a la inversa, es decir, aquí en esta celda yo quiero calcular el precio de venta que debo dar ese producto para lograr cierta cantidad de utilidades. Pero para eso tengo también los diferentes, me decía ahí, costos fijos y costos variables. En los costos fijos tengo el alquiler básico mano de obra, dice, bueno, lo voy a poner por acá, alquiler básico mano de obra. Y el otro era impuestos, bueno, impuestos le vamos a poner. Estos son los fijos, decía. Y aquí le voy a poner total costos fijos. Le vamos a ir cambiando un poco formato. Estos sí son valores que ahí están dados, 8,000, 22,000. 7,500. Son unidades, esto sí es dinero. Acuérdese que en eso sí me gusta a mí ser, que trabajen con los formatos adecuados, ¿verdad? No hay nada mejor que a la hora que usted presente un informe, un análisis, ya como ingeniero, que sea ordenado para trabajar. Ya eso dice mucho y es lo que se espera de un ingeniero. Los formatos, los colores, las tablas que estén bien hechas, ¿verdad? Todo eso yo lo evalúo. ¿Verdad? Los formatos, no, aquí esto no son 8,000 naranjas, pero son 8,000 dólares, es dinero, ¿verdad? Esto es dinero, ¿verdad? Esto es dinero. Estos son meses, aquí se le podría poner meses, esto es una tasa, pero siempre eso es importante, ¿verdad? Como consejo y también a la hora de entregar alguna tarea o a la hora de entregar una práctica, todo eso lo evalúo. Entonces el total de costos fijos sí está dado por la suma, ¿verdad? La suma de, voy a colocar acá los tres diferentes costos, le vamos a dar a aceptar y ese es el valor ese, le voy a poner aquí de otro color, esos son los costos fijos. Luego vamos a poner los variables. Los rubros que tenemos en variables son eh, electricidad, mano de obra variable, materia prima, materia prima. Y el último es logística y distribución. Tengo el detalle, digamos, de los. Y vamos a colocar los valores que sí ya nos da el ejercicio o la práctica, ¿verdad? Que son 8,55. Aquí nos dan costo por unidad, pero esto porque viene dado y eso sí le va a quedar a usted de tarea y ya se la voy a explicar más adelante. Ahorita no le vamos a hacer caso a este, pero en esta misma presentación más adelante hay otros ejemplos, otros como ejercicios y esa es Hizo parte falta el de la, desmolaje, que de la creo. práctica que usted va a hacer.
Perdón. Sí, quizás no la puse. Vamos a ver. Electricidad, mano de obra, materia prima, embalaje. O sea, gracias. Aquí está el embalaje. Y vamos a poner los datos. Les decía que 855, 3750, 4500, 750 y 4200. Les decía que aquí hay unos costos por unidad. ¿Qué es esto? Por el momento lo vamos a obviar porque no nos sirve para esto. Estos datos, al final estos datos vienen dados como el costo por unidad de cada, es decir, dividir este valor, el total, dividirlo entre las unidades, que son 150,000, nos van a dar estos datos, ¿ya? Pero lo que pasa es que más adelante el ejercicio nos pide cambiar escenarios y hacer escenarios en función de los costos, ¿ya? Ahí va a ser al revés. Usted va a generar estos en función de fórmulas donde se multiplican estos valores por las 150,000 unidades. Eso ya se lo voy a explicar más adelante. Pero bueno, entonces la idea es que esto lo vamos a dejar de lado por el momento. Al final la suma vamos a tener ahí. Aquí le voy a copiar, pero le voy a cambiar, ¿verdad? Porque estos son total de costos variables. Y aquí voy a sumar todo porque no me aparece todo. Y ahí está. Bueno, ahí tengo el total de costos, digamos, ¿verdad? Total de costos también lo puedo calcular aquí. Total de costos que va a ser igual a el total de costos fijos más los costos variables. Pero viene aquí algo bien importante, ¿ya? Y es, aquí tengo el total de costos, tengo los ingresos, ¿sí? Los ingresos, y acuérdense, y aquí voy a poner las utilidades. Para empezar, los ingresos, ¿a qué van a ser igual? Los ingresos van a ser igual a las unidades vendidas, ¿ya? Multiplicado por el precio de venta. Pero al final eso es lo que quiero calcular. Es decir, yo quiero buscar mi objetivo, es decir, determinar a través de mi función, buscar objetivo, el valor de cuánto debe ser ese precio para lograr unas ciertas utilidades, ¿ya? Si yo tuviera, lo más fácil y lo lógico es, yo tengo mi precio de venta, determino los ingresos y a qué va a ser igual las utilidades. Las utilidades va a ser igual a que a los ingresos menos los costos, ¿sí? Eso es las utilidades. En este momento me sale aquí negativo, voy a darle esto todo negrita y esto también y de otro color. ¿Ya? Al final me sale esto negativo porque no tengo, decir el precio. Ese es lo que yo deseo encontrar. Y desde a partir de buscar objetivo, eso es lo que me permite. Es decir, yo determinar cuáles son las utilidades que yo deseo, ¿ya? Y en función de esas utilidades, yo decir cuál es el precio que debo de vender el producto si yo tengo garantizado, ¿verdad? Que quiero vender, por ejemplo, 150,000 unidades. ¿Ya? Y así podría ser para cualquier dato. Ojo con esto también, que todos estos datos deben de venir de fórmula, ¿verdad? No es que solo son digitados. Yo no puedo venir y digitar todo esto, ¿ya? Y decir, bueno, me va a dar el resultado. No, ¿verdad? Sino que tiene que venir de fórmulas, ¿ya? De fórmulas para que este, me dé el resultado como tal. Entonces, nuevamente me voy acá donde está la pestaña datos, le voy a dar análisis de hipótesis, buscar objetivo. ¿Y qué es lo que quiero ahora? Definir la celda. ¿Qué celda quiero definir? Las utilidades. ¿Con qué valor? Acuérdense que aquí en el ejemplo dice que yo quiero definir cuál es el precio de venta, ¿sí? Si quiero tener una utilidad de 15,000 dólares. Por lo tanto, me voy hacia acá
y quiero que defino aquí mi valor como 15,000, cambiando qué celda, la celda del precio de venta, que es la que quiero encontrar. Entonces le vamos a dar a aceptar. ¿Y qué pasó aquí? Miren, ahí está. Nos dice que para lograr unas utilidades de $15,000, yo las 150,000 unidades con estos costos, ¿verdad? Y estos costos fijos y variables, debo de generar unos ingresos de 66,555, ¿ya? Y venderlo a un precio de 44 centavos, 44,37 centavos, 44 centavos, ¿verdad? O 45 para garantizarlo. Entonces, esa es la herramienta. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo les preguntara, eh, aquí le voy a dar otra vez a la herramienta buscar objetivos, si yo le preguntara eh, cuál es el precio de venta que podría dar esto para lograr mi punto de equilibrio? Vamos a ver aquí a alguien. Esa está bien fácil esa pregunta, ¿verdad? Pero está por ahí Diana, Verónica. Diana, Verónica. Eh, no está Diana. Ya se aburrió Diana, se durmió. Alba Elizabeth, ¿está por ahí? Sí, Inge, aquí estoy. Buenas noches, Alba. ¿Qué datos tenemos que poner si, digamos, la pregunta fuese cuánto es el precio de venta que yo debería de dar este producto vendiendo 150,000 unidades si lo que quiero es lograr mi punto de equilibrio? Ah, no sé, Inge. En no sabe nada, nada, nada. O por lo menos en O definir sea, celda, ¿qué celda pondría? yo siento que debería de ser todo, que tendría que tener todos los costos fijos que se han tenido, para poder sacar un precio de venta. Hmm. ¿Cuándo? Ajá, o sea, cuando tengo mi punto de equilibrio, digamos, en un negocio, digamos. Cuando tengo mi punto Cuando, de equilibrio. cuando mis costos fijos y los costos variables, o sea, lo que me ha costado a mí crear el producto, se, se cubre con el precio de venta y además hay un excedente que queda como ganancia. Es como lo que yo creo. Casi, casi, pero cuando es un punto de equilibrio, no hay ganancia o no hay ganancia. Vamos a ver si otro le Sí, ayuda. Gracias, Alba. vaya. Hay Bueno, ganancia, dice. Veamos, veamos. Gracias. Veamos ahí a José Maynor. Está por ahí José Maynor Lemus. Sí, ingeniero. ¿Qué tal, José Maynor? ¿Qué piensa usted de eso del punto de equilibrio? ¿Cuál es el punto de equilibrio? Cuando los ingresos equiparan a los costos. Sí, sí, pero al hablar de equiparar se refiere a, porque yo podría generar utilidades y O lo sea, estoy equiparando. cuando sus ingresos hacen que se cubran todos sus costos. ¿Y hay utilidad o no? No, no hay utilidad. No hay utilidad, exacto. Entonces, es decir, mi punto de equilibrio es cuando mis ingresos son iguales a mis costos, digamos, ¿no? Por lo menos me logra cubrir mis costos, ¿sí? Por lo tanto,
en definir celda, yo le voy a poner aquí la utilidad. ¿Cuál sería entonces, con qué valor sería ese dato, José Minor? No sería con el total de costos. No, acuérdese que vaya, la celda es la celda de las utilidades. ¿Cuántas son las utilidades cuando estoy en mi punto de equilibrio? Serían 0. Cero. Muy bien. Gracias, Minor. Entonces, con el valor de 0 y cambiando la celda, ¿cuál? Esta celda, ¿verdad? Entonces, yo le doy a aceptar y ahí está, ¿verdad? ¿Qué pasa? Para lograr mi punto de equilibrio, acuérdense que el punto de equilibrio es aquel punto en el cual yo no pierdo ni gano, ¿sí? Indirectamente, ¿verdad? Indirectamente. Se dice así porque al final solo el hecho por ejemplo, de pagar los salarios, pagar todo eso, ya es ganancia, ¿verdad? Darle trabajo a la gente. Pero como al final la empresa no está hecha para darle empleo a los demás, ¿verdad? La empresa está hecha para generar utilidades al propietario. Entonces, mi punto de equilibrio al final cuando mis ingresos son iguales a mis costos, es decir, tengo una utilidad cero. A partir de ahí yo puedo generar ganancia, ¿no? Que es lo que yo quiero normalmente en una empresa. Entonces, aquí fácilmente con la herramienta buscar objetivo, yo le di el valor de 0 para las utilidades y entonces lo que hace es que me equipara, ¿verdad? O me iguala ese valor de costos con ingresos. Quiere decir que yo puedo vender esas 150,000 unidades a 34 centavos y puedo lograr mi punto de equilibrio. Es decir, ¿para qué me sirve esto? Para yo decir, bueno, si yo tengo garantizado, por ejemplo, que voy a vender esas 150,000 unidades, yo podría decir entonces, hasta dónde puedo reducir el precio, ¿ya? De repente alguien me dice, bueno, yo quisiera 30 centavos, ¿sí? Comprarlas. Pero usted, a través de este análisis sencillito, ¿verdad? Sencillito en Excel, usted dice, no, ¿verdad? Que se puede hacer con una calculadora y haciendo números y haciendo operaciones, sí, sí, también. Pero, claro, acuérdese que esto yo lo puedo usar en cualquier tipo de hoja de cálculo, con bastante información, con poca información, etcétera, ¿no? La idea es hacerlo rápido, ¿ya? Nosotros aquí nos tardamos porque estamos haciendo todo el cuadro y toda la historia, ¿no? ¿Ya? Pero si yo ya tengo toda la información y solamente a partir de unos datos quiero calcular el valor, eso se hace muy rápido. No necesito estar haciendo tanto cálculo. Entonces, en este caso, me dice, bueno, tengo que venderlo a 34 centavos. 30 centavos no me conviene, ¿ya? Porque en todo caso tendría que vender más unidades para lograr el punto de equilibrio. De lo contrario, no podría hacerlo, ¿ya? Entonces, esa es la idea de la herramienta buscar objetivo. Va al contrario del cálculo de a través de una fórmula. Lo normal es poner aquí las unidades, el precio, yo determino los costos a través de las sumas y los ingresos, que es multiplicar el precio por las unidades y yo determino las utilidades. Pero entonces yo me puedo empezar a cuestionar, bueno, si, si las utilidades yo las deseo de tanto, ¿ya? Y el precio es de tanto, cuánto debo de vender, o al revés, ¿verdad? O si estoy vendiendo 150,000 unidades, ¿ya? Este, y lo vendo a tanto, cuánto es la utilidad que me genera. Por ejemplo, hagámoslo de otra forma. Por ejemplo, yo le voy a poner aquí análisis de buscar objetivo y vamos a ver, definir la celda. Hoy quiero definir eh, bueno, para empezar voy a hacer algo. Le voy a dar primero cancelar y le voy a poner aquí un precio de 0.5, 50 centavos. Pero yo quiero definir siempre, le voy a poner aquí análisis de hipótesis, buscar objetivo. Siempre la celda es esta, pero yo si quiero generar lo mismo que vimos al inicio, un valor de 15,000, pero tengo un precio de 50 centavos y yo quiero saber cuántas unidades quiero vender. ¿Ya? Ahí está el dato. Mira, quiere decir que a 50 centavos, ¿ya? Para
lograr la misma utilidad que veíamos en el ejemplo anterior de 15,000, yo solamente necesito vender 133,000 unidades. Ya no necesito vender los 150,000. Me sirvió para encontrar otro objetivo dentro de la misma información, ¿ya? Lo mismo podría ser si yo lo que quiero es ver las cantidades a vender a ese precio para alcanzar el punto de equilibrio. ¿Cuál es la celda que yo quiero? Esta. ¿Cuál es el valor del 0? Y cambiando qué celda. Ah, bueno, las unidades vendidas. El precio yo lo voy a mantener a 50 centavos y le doy a aceptar. Y digo, bueno, a este precio, para alcanzar mi punto de equilibrio, debo de vender 103,000 unidades. Yo tengo claro que en este precio, si yo vendo 105,000 unidades, ya estoy ganando, ¿sí? Entonces, esa es la idea de esta herramienta, buscar objetivos. No sé si